Buenos días. Hoy quiero comentar la patología dual y la comorbilidad que se da de otros trastornos con el nuestro, a los que padecemos trastorno por abuso de sustancias, así se clasifica en el DSM-5, que sería alcoholismo, drogadicción en sí, ¿no? Especialmente la patología dual es importante entenderse porque son dos trastornos que se dan a la vez, asociados. Y normalmente todos los que somos alcohólicos o alcohólicas tenemos algún otro tipo de trastorno, ¿no? No tiene por qué ser grave, puede ser leve o moderado, pero ni tampoco definido. Puede ser trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, de afectividad, un trastorno de personalidad, aquí ya sería un poco más grave, porque siempre son los que más al límite están de cruzar la línea, digamos, ¿no? En un lenguaje coloquial, de entrar dentro de un espectro del psicoticismo. Pero son trastornos que hoy en día están bastante estudiados y los profesionales están suficientemente preparados y preparadas para tratarlos y abordarlos. La patología dual es muy importante tenerla presente siempre cuando hablamos de alcoholismo, porque cuando dejamos de consumir podemos seguir teniendo mucha ansiedad. Por ejemplo, voy a poner un caso muy típico, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada no es un trastorno en sí grave, te puede hacer disfuncional e incapacitante, es un trastorno donde siempre tienes hipervigilancia, siempre estás preocupado, ¿qué pasará? Te tienes miedo y estás padeciendo por todo, o sea, por eso se llama ansiedad generalizada. En sí no, es un trastorno fácil de tratar una vez que se evalúa, siempre por profesionales, por psicólogos o psicólogas, por supuesto, y no por internet ni por la Wikipedia, pero puede ir asociado a un exceso de consumo de sustancias psicotrópicas. O sea, cuando yo solo hablo ya siempre, y insisto y lo repito, yo hablo de trastornos por abuso de sustancias. Existen las adicciones sin sustancias, adicciones al sexo, a la ludopatía, a la tecnología, bueno, a la nomofobia, o la ausencia de estar conectado a la red. Esto va, yo no quiero hablar porque ni me quiero meter, porque ahí sí que hay un campo por investigar tremendo, ¿no? Incluso en los jóvenes, hago un inciso, genera mucha más violencia y agresividad que las propias sustancias psicotrópicas. Bueno, vamos a lo que iba de la patología dual. He puesto un ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada. Tú dejar de beber o de drogarte. Si, para mí el alcohol es una droga. Dejar de consumir alcohol o dejar de consumir cannabis o dejar de consumir cocaína. Empiezas un tratamiento, todo funciona muy bien. Claro que va a haber un cambio que es muy significante. Cambiarás cognitivamente, cambiarás emocionalmente, cambiarás físicamente y poco a poco irás poniendo en orden y estructurando todo. Pero el otro trastorno no desaparece, el de ansiedad generalizada, se tiene que tratar. Pongo un ejemplo para que entendamos que la patología dual siempre se suele dar, no se puede decir nunca al 100% en ciencia, pero hay una correlación tremenda entre adicciones a sustancias y otros trastornos. El que no tiene trastorno de ansiedad generalizada, yo por ejemplo, y también luego las prevalencias, en mi caso personalmente, no necesito experimentar con test psicométricos, ni confiabilidad, ni validez, ni consistencia interna, basta por hacerlo por observación en las personas que he visto, observado, he tratado, he evaluado. Las mujeres también llevan muy asociado, en el alcoholismo especialmente, un trastorno de conducta alimentaria muchas veces. Y claro, se quita el alcohol, pero el trastorno de conducta alimentaria se tiene que tratar. La patología dual significa eso, dual, dos cosas o más, o sea, pueden haber más trastornos, que subyacen ahí y están como medio escondidos, para hacerlo en un lenguaje que lo entendáis.
Y esto siempre los psiquiatras se lo plantearon como que fue antes la gallina o el huevo. Hay una frase en Living Las Vegas, en la película, siempre la menciono, porque esta frase explica muy bien qué pasa cuando estamos tan rendidos y nos hemos autodestruido tanto con el consumo de sustancias, de alcohol en esta película, ¿no? Que dice, solo comenzar, ¿no? No sé si mi mujer me dejó porque bebía mucho o empecé a beber porque mi mujer me dejó. Es una expresión que no tiene nada que ver con la película, simplemente llega un momento en que se ha desorientado, que el alcohol le ha vencido la batalla de la vida, está rendido, no os voy a hacer spoiler, mirad la película. Genial, genial, de Oscar, que lo sostuvo por supuesto, pero las frases, tanto la he visto en versión original como la traducción en español, son muy acertadas, tienen frases muy impactantes. Este tipo de películas de alcoholismo es para verlas una y otra vez, y no bajo los efectos del consumo. Si estáis bebiendo, no entenderéis la mitad de las cosas que quiere decir, ¿no? Bueno, pues tirando retomando la patología dual, es que fue antes la gallina o el huevo. Siempre estamos en el mismo, es el dilema de toda la vida, ¿no? Bueno, en el fondo yo soy muy crítico, incluso teniendo una formación psicoanalítica, tendría que preocuparme por el trauma, ¿no? O sea, por lo subyacente, por aquello que no es manifiesto y no es sintomático, sino todo aquello que está escondido, oculto, enmascarado. Pero con el alcoholismo no lo hago. A mí me interesan las soluciones y no las causas. Yo soy partidario en mi método, hablo por mí. Yo no tengo la razón, yo tengo una forma de trabajar. Y día a día, en un vídeo, explico más o menos cómo trabajo. A mí, cuando entra una persona, en primer lugar, lo que quiero ver es cómo es sin estar bajo los efectos del consumo. Y eso no significa 2 días o 3, o una semana de abstinencia. Yo quiero observarlo 3, 4, 5 meses. Puedo empezar a hacer una evaluación si existe, si puede haber una posibilidad de otro trastorno enmascarado bajo el consumo de sustancias. Muchas veces se da el caso de que, claro, el alcohol, que es lo que más trato, aunque hoy en día es por toxicomanía, alcohol con cocaína, alcohol con ansiolíticos, alcohol con cannabis, muchas veces se da el caso que el alcohol actúa, y veo que hay poca información cuando hablamos de alcohol, actúa como potenciador, ¿no? Como disparador. Se puede tener ansiedad o se puede tener un estado depresivo, no un trastorno depresivo, pero si consumes cada día alcohol, lo vas a potenciar, lo vas a multiplicar, para que lo entendáis, por 10, ¿no? Tendrás el 10 veces más ansiedad o 10 veces estarás más de bajonazo. Si tienes un trastorno, un TDAH, tendrás más hiperactividad, por supuesto. El alcohol te la aliviará momentáneamente. Es que el alcohol es la pócima mágica efímera. Dura un par de horas. Estás jodido, te tomas 4 copas y sí, parece que estás contento y que todo se olvida, pero no se olvida nada. Luego, el efecto que hace la retirada de sustancia, como decimos, porque en efecto siempre todas las sustancias tienen una subida, que te generan como una falsa euforia y una falsa seguridad, falsa confianza en ti mismo, pero luego cuando se van es cuando te entran los demonios, los remordimientos, los porqués y etcétera, ¿no? Y puede ser que el alcohol os creáis o lo percibís como algo que os alivia los problemas. Estoy muy estresado, necesito un homenaje. Tengo mucha ansiedad, beberé para quitarme la ansiedad. Mucha gente, es que esto es un mito, que el alcohol la gente lo utiliza para socializar, que los jóvenes consumen para salir de marcha y poder así hacer interactuar y no. Eso es como se comienza, pero cuando hablamos de consumo, con frecuencia, con intensidad, con duración,
cuando entramos, como lo digo yo, cuando ya entramos en el carril de aceleración a autopista del alcoholismo, normalmente se bebe para paliar el malestar. Esto, si sois consumidores habituales o con frecuencia, incluso si sois esporádicos, pero cada vez que lo hacéis es porque tenéis un desencadenante, reflexionadlo. Muchas veces bebemos para huir, para evitar, como escape. Y en realidad lo que hacemos es todo lo contrario, ¿vale? Es un reforzamiento negativo tremendo. Huyes unas horas, te olvidas, pospones, tengo un problema, me voy a beber 4 copas y el fin de semana ya lo arreglaré el lunes. Pero es que el lunes se multiplica por 10 ese problema. Pero tu ansiedad se multiplica por 100. Tu malestar se multiplica por 1000. Y el remordimiento y la culpa y la vergüenza ya por X. Quiero decir, hay que considerar la patología dual. Por eso soy un gran partidario de abordar el alcoholismo desde la multidisciplina, o sea, no solo desde la psicología, no solo desde la perspectiva de un alcohólico o una alcohólica como yo rehabilitado, no solo desde un psiquiatra o una psiquiatra, no un neurólogo o una neuróloga, una medicina interna, pues porque entran varios factores que se necesitan varios profesionales diferentes, multidisciplinar, y el abordaje tiene que ser así, y que cada uno tiene que hacer su cometido. Siempre lo he defendido, una desintoxicación es competencia médica. Hablo de una desintoxicación física, cuando alguien quiere parar de golpe. No se puede parar de golpe, tienes que ir a un médico o una médica y comentarle el problema, porque te puedes morir con un síndrome de abstinencia, te puede pegar un tremens, te pueden pegar 1000 cosas, da igual, no voy a explicar aquí todo el rollo. Pero tienes que ponerte en manos. No, una droga que has estado consumiendo durante años o décadas no la puedes dejar porque sí, porque yo lo valgo. Esto no funciona así. Esto se tiene que uno dejar ayudar por los médicos. Y luego ya ellos tienen la suficiente formación, profesionalidad y capacidad para derivarte donde proceda. Por supuesto que institucionalmente tenemos, en Baleares podemos presumir, aunque mucha gente se queja de instituciones, hay provincias que no tienen nada. Nosotros tenemos un soporte ambulatorio, un soporte hospitalario y grandes profesionales. Los conozco personalmente y sé que son grandes profesionales. Otra cosa es que comparta o no ideas con ellos, en algunas cosas sí, y otras no. Pero eso, lo cortés no quita lo valiente, no quiere decir que sean muy buenos o muy buenas. Entonces, una parte médica, una parte psicológica, por supuesto. Hay que reestructurar, hay que regular, autorregular emociones, como siempre os comento, hay que modificar conductas. Claro, se necesita profesionalidad psicológica. Una parte experiencial, alguien que ha vivido este infierno, alguien que ha sido alcohólico. En mi caso, se da la circunstancia que yo juego ambos roles. Yo puedo hablar como alcohólico, porque durante 25 años estuve consumiendo y lo soy, rehabilitado, pero lo soy. También puedo hablar como profesional, como psicólogo. Puedo hablar desde dos perspectivas, desde tres. También puedo hablar como codependiente, como familiar de alcohólicos. He visto el alcoholismo en mi infancia desde la visión de un niño. Y eso es la codependencia también, pero bueno, no es el tema de hoy. Yo hablo de la patología dual, yo no me desvío en mis vídeos. Y por eso lo que yo siempre sugiero a cualquier persona que entra es que primero se quite el alcohol, o el cannabis, o la cocaína, la droga que esté consumiendo más habitual, la que predomina, la predominante. Y si los síntomas de ansiedad, de depresión o de algún síntomas de trastorno de personalidad, ya sean del grupo 1, 2 o 3 o A, B y C, sean trastornos esquizotípicos con pensamiento mágico, o trastornos límites de personalidad que están siendo muy emergentes hoy en día, o
cuestionismo, narcisismo o dependencia, en fin. Entonces ya pues se tiene que hacer 2 programas. Uno para tratar el alcoholismo o las sustancias y otro para tratar el síntoma que es lo que llamamos el contenido manifiesto, la conducta problema que queda ahí cuando se va el alcohol y las sustancias. Espero que se entienda. Es muy sencillo, pero se debe entender bien. No por dejar de beber se van a ir todos los males, porque normalmente hemos arrastrado seguramente un trastorno asociado. Y luego viene la primera pregunta que he hecho y la última con la que despido el vídeo. ¿Fue por el trastorno que tenía? Si te dicen que tienes te diagnostican un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o un trastorno de conducta alimentaria, una anorexia, una bulimia, un atracón, una evitación restrictiva, da igual. ¿Fue por eso que bebí mucho? ¿O porque bebí mucho adquirí ese trastorno? Perdón. Esto es muy importante que lo entendamos. Aquí hay que priorizar, hay que ser prácticos y pragmáticos. Si uno tiene consecuencias por el consumo de sustancias, primer paso, que se quite la sustancia, porque puede ser que solo sea una consecuencia que enmascara otro trastorno y se debe entender muy bien. Y esto lo dirá cualquier profesional. O sea, a lo mejor lo que subyace detrás de ese consumo abusivo y frecuente y diario es un trastorno que a lo mejor es leve o moderado y todavía tiene tratamiento, incluso un tratamiento no muy complejo, pero si se sigue consumiendo se acabará teniendo 2 trastornos, los dos irán aumentando hasta ser graves, tanto el de alcoholismo o de sustancias como el otro, cada vez irá creciendo. Esto no alivia uno al otro, como tenemos esa sensación, lo percibimos así, pero no es así. No, el alcohol no quita ningún trastorno. El alcohol no forma parte de la psicofarmacología. No te alivia. O sea, puede aliviar momentáneamente, pero porque vas colocado, vas anestesiado. Pero no es ninguna medicación el alcohol. El alcohol es un veneno. No es el antídoto. Espero que se entienda la patología dual y a la que esté interesado en estas cosas, que busque, que investigue. Siempre digo lo mismo, que no se limite a mirar por internet. Las búsquedas tienen que ser bien realizadas, profundas, exhaustivas, intentar contrastar, porque la patología dual es algo muy interesante. Y en fin, es un vídeo más largo, necesito a veces explicar estas cosas porque de aquí salen muchas respuestas a preguntas que un familiar se puede hacer, ¿no? Bueno, buenos días a todos.